Nos sentimos halagados de poder estar aquí, porque vamos a estar hablando una vez más de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Padre bueno y Padre amado, que unjas nuestros labios, que este sencillo mensaje llegue al corazón, llegue a la vida, llegue a las almas, y que a través de tu Espíritu Santo, Padre bueno y Padre amado, sean ministrados, Señor, siendo tú el efecto de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te hemos pedido esto, Señor. Amén y amén. Quisiera compartir contigo una palabra que se encuentra. Aleluya. En Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Y en esta mañana pues vamos a hablar si creemos o no creemos. Si creemos en su invisible. Si creemos en sus promesas. Si creemos en que el Espíritu Santo va a obrar conforme a la necesidad. Y dice la Biblia, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estaban reunidos, estaban escondidos, porque Jesús había sido crucificado, y por esa razón no estaban en público, porque estaban siendo perseguidos. Y reunidos ellos, escondidos, Jesús se presenta, pero no estaba Tomás. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Esto era testificándole a Tomás. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás anduvo con él, pero no creyó. Tomás vio los milagros, Tomás vio las liberaciones, Tomás vio cuando Pedro estaba en el mar y le pidió a Jesús, cuando caminaba sobre las aguas, que si era él, que él caminara. Y así lo hizo Pedro hasta un momento determinado. Vio la liberación de las personas que estaban atadas, vendadas. Tomás fue fiel testigo de las cosas que Jesús hacía. Pero él no creyó por la simple razón de que cuando Jesús se presenta, él no estaba en ese momento. Pero los discípulos estaban y le estaban testificando de que Jesucristo había resucitado. Pero aún así, Tomás no creyó. Él tenía que ver para creer. Viendo todo lo que había visto y viendo todas las manifestaciones que Jesucristo había hecho en la vida de miles de personas, cientos de personas. Aleluya.
8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. O sea, que estaban otra vez reunidos, pero en esta ocasión se encontraba Tomás. Llegó Jesús, aleluya, estando las puertas cerradas. O sea que nuestro Señor rompe con la ley de la física, traspasó las paredes, óigame, caminó sobre las aguas. Él tiene total autoridad para hacer todas esas cosas que no tienen explicación, humanamente hablando, científicamente hablando, no tienen explicación. Pero como era el Hijo de Dios, Dios encarnado, tenía ese poder y tenía esa autoridad para hacerlo. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. En medio de esa situación difícil que estaban viviendo los discípulos y la persecución que tenían, lo primero que Jesús hace es impartir paz. Y así sucede en la vida de cada uno de nosotros. Cuando llegan momentos difíciles a nuestra vida y clamamos a Él, porque humanamente hablando no tenemos la capacidad de poder bregar con la situación. Y cuando clamamos a Él, ¿qué sucede? En medio de la situación difícil nos imparte paz. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. En medio de las adversidades, en medio de los momentos difíciles, Jesús siempre está presente. Porque en múltiples ocasiones le damos mayor peso a las circunstancias y no ponemos esas circunstancias en las manos del Señor. Y no aprendemos en ocasiones a descansar en Él. Y Jesús le dice, en medio de aquel lugar: paz a vosotros. Y en esta mañana te digo, si te encuentras en alguna situación difícil, recibe la paz de Dios. Sea por enfermedad, sea por situaciones económicas, sea por problemas con la familia, cobra paz en el nombre de Jesús. Luego dijo a Tomás, porque el Señor se enteró de lo que Tomás había dicho, Él se entera de todo: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Tú querías la prueba indubitable, tú querías ver físicamente los huecos que dejaron los clavos y la herida que me hicieron en el costado. Aquí están. ¿Qué tú dijiste? Que quería meter mi dedo en los huecos. Y el Señor se los presentó y le dijo: pues pon tu mano, aquí estoy, como evidencia de que soy yo. Porque la prueba indubitable eran las marcas de ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Y a pesar de que Tomás anduvo con Él, durmió con Él, comió con Él, compartió con Él, se generó duda en su corazón. Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y así fue. Pero no sabemos qué le pasó a Tomás.
Y no somos quienes, ¿verdad?, para juzgarlo, porque quizás si yo hubiese estado ahí, hubiese hecho lo mismo, porque esta humanidad en ocasiones siempre nos traiciona. Por eso es importante darle espacio al hombre espiritual, que sea más alto, más grande que el carnal, porque la carne nos engaña. Aleluya. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, aleluya, sino creyente. Y en esta mañana te invito a que tú creas, aunque no veas. Nosotros creemos, aunque no lo hayamos visto, pero ¿sabes qué? Se manifiesta todos los días en nuestras vidas cuando clamamos a Él. Se manifiesta en nuestras vidas. En medio de la enfermedad, en medio de la necesidad económica, material, el Señor se glorifica. No nos deja solos, no nos deja huérfanos. Y a través de su Espíritu Santo nos acompaña de día y de noche. De noche y de día. 24/7. El Señor está con nosotros. Él no descansa. Él está siempre presente. Sí, aleluya. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Se quería morir de ese impacto de haberlo visto, pero no lo creyó cuando los discípulos le dijeron que había resucitado, que había estado con ellos, y tuvo que ver para creer. Aleluya. Y esto le impacta de tal manera que tuvo que exclamar: Señor mío y Dios mío. Aleluya. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y mire qué precioso esto que dice el Señor de sus labios. Y esto es para nosotros, lo que no hemos visto, lo que no anduvimos con Él físicamente, lo que no comimos, lo que creemos. Aleluya. Nos dice y nos llama: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos, usted y yo. Físicamente no lo hemos visto, pero sabemos una cosa: creemos en Él, y como creemos en Él, Él está. Él se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Él sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas. Aleluya. Wow. Estas son las cosas preciosas que el Señor hace, porque es real y porque está vivo. Y mira qué precioso es el Señor. Cuando Él asciende, Él no nos deja huérfanos. No. ¿Qué hizo? Nos dejó un consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Vean el cuidado de Dios para con nosotros. Y mira cómo nos llama a nosotros privilegiados, porque hemos creído sin haberlo visto. Y por esa razón se glorifica en nuestras vidas. Y por esa razón seguirá glorificándote en tu vida, si tú así se lo permites, si tú le das la oportunidad al Señor que entre en tu corazón. Él va a hacer grandes cosas en tu vida, como lo ha hecho con millones y millones de personas hasta el día de hoy, y seguirá haciéndolo hasta que Él venga
en gloria. Aleluya. Y tú dirás, ¿qué incredulidad? Bueno, lo creo. Trayéndolo en forma simple y sencilla. No creer, eso es una persona incrédula. Es la falta de fe. Confianza o la dificultad para creer en algo, reflejando una actitud de duda. Cuando no creemos, entra la duda. Aleluya. Somos ¿qué? Escépticos, o rechazamos una información, persona o creencia. Actitud de quien duda y haya difícil querer algo o alguien. La Biblia presenta la incredulidad no solo como duda intelectual, aleluya, sino como una condición del corazón. Y lo podemos resumir en dureza. Si tienes un corazón indiferente, si tienes un corazón duro por las circunstancias de la vida, y tú quisieras un corazón sensible y cercano a Él, dale una oportunidad a Jesús de Nazaret en esta mañana. Una condición del corazón y dureza que rechaza a Dios, limitando la manifestación de su poder y bendiciones. Aleluya. Eso es lo que sucede con aquel que no cree, que es indiferente. Aleluya. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te está llamando para hacerte bien y te haces indiferente? ¿Cuánto tiempo el Señor te ha estado llamando, tú que estuviste en los caminos, tú que lo conociste un día y te tornas indiferente a Él? En esta mañana nuevamente te llama, te da una nueva oportunidad para que te reconcilies con Él. Mira, solo no lo podemos hacer. Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Aleluya. Se advierte que la incredulidad lleva a alejamiento. O sea, el tú ser incrédulo no permite bajo ninguna circunstancia el tú acercarte a Él. Es un impedimento, es una barrera que nos separa de Dios. Aleluya. La desobediencia y el juicio, destacando la necesidad de una fe activa en Cristo. Es una condición del corazón, aleluya. No es solo falta de información, sino una postura moral que rehúsa creer. Por eso es importante, o creemos o no creemos. Habemos un grupo aquí que creemos. Hay millones de personas que creen y nos ha hecho bien. Y por eso estamos aquí en esta mañana proclamando el plan de salvación en tu vida. La única alternativa la vas a encontrar en Jesús. No hay otra fórmula, no hay otra llave que abra la puerta de los cielos, si no es a través de Jesús. La llave maestra es Jesús. No hay otra llave para abrir esa puerta. No hay. La única es Jesús. Y si tú quieres abrir esa puerta para entrar allá arriba, con tus propias fuerzas no vas a poder hacerlo. Ni con serrucho, ni con pico, ni con punzón,
ni con martillo. Nada de eso. Nada de eso va a abrir esa puerta. Nada. Solo a través de Jesús de Nazaret, que es la llave maestra, es la que va a abrir esa puerta. Así que si estás utilizando todas las otras herramientas, estás perdiendo tu tiempo. Tus fuerzas las estás agotando en algo vano y vacío y sin resultados. Sí, Señor. Quizás hayas recibido alguno que otro resultado temporal, pero no es el final. Aleluya. La consecuencia de la incredulidad impide entrar en el reposo de Dios. Mira lo que Dios te ofrece. Cuando creemos en Él, entramos en su reposo. Eso es una bendición. Sí, Señor. Bueno. Buenísimo. Ah, que cómo, que hay situaciones que llegan. Sí, hay situaciones que llegan a nuestra vida como creyentes. Pero en medio de esa situación difícil, el Señor se glorifica y nos da paz en medio de la tormenta. Eso es. Aleluya. ¿Y nos da qué? Nos da fuerzas para seguir adelante. Hermano. Mira, recarga nuestras baterías. En medio de la situación difícil. Vida espiritual. Nos da unas herramientas extraordinarias. Aleluya. Así que te invitamos a que entres a ese reposo. En Hebreos 3:19 dice la Biblia, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esto fue con el pueblo de Israel. No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron ¿qué? Incrédulos. ¿Eso qué? Fue un impedimento para llegar a esa tierra. Y así pasa con el paraíso, con el cielo, con la salvación. Cuando somos incrédulos, para ningún lado que vamos. La incredulidad es un cerrojo, nos impide a que esa puerta se abra y podamos tener acceso al Padre. Por eso estamos hablando en esta mañana, porque creemos. Y si tú eres incrédulo, yo te reto en esta mañana que le des una oportunidad a Jesús. Eso es. Yo te reto. Es más, no soy yo, Jesús te reta. Yo lo reté una vez y vi su gloria. Dentro de mi ignorancia, yo reté al Señor. Y para hacerte el cuento largo corto, en el llamado en la iglesia, el pastor hizo el llamado, porque yo le había dicho en la noche anterior a él, que si él era real, que de alguna manera se manifestara. Pues déjeme decirle, yo pensé que él no había escuchado eso. Yo pensé eso. Pero ¿sabe qué? Que para sorpresa mía, sí lo escuchó. Y cuando el pastor le hace el llamado, no me pregunte qué sucedió de la banca al altar. No me pregunte. Yo no me acuerdo. Sí me acuerdo cuando estaba en el altar. Y yo digo, ¿qué yo hago aquí? Esa fue la primera manifestación del Señor a mi vida, demostrándome que es un Dios real y verdadero. Santo. Sí, Señor. Ah, tú querías Aleluya. probarme. Tú querías probar, pues me estoy manifestando y te estoy demostrando quién soy yo, porque yo no tenía explicación de cómo desde la banca al altar yo llegué. De eso yo no me acuerdo. Cuando caigo en tiempo estaba en el altar, pero la cosa no queda ahí.
Cuando yo digo, ay, me voy a retornar a la banca, nada que ver. Traté de hacerlo. ¿Sabe qué sucedió? Que cuando traté de mover mi pierna, perdí fuerza. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Quiero retornar a la banca y no puedo. Perdí la fuerza. Yo sentía que si daba un paso me iba a caer. Y me tuve que detener. Yo dije, no puedo moverme porque si me muevo, me voy a caer aquí en el altar. Y los evangélicos me van a caer arriba. ¿Y sabe qué? Tuve que quedarme en el altar y hacer la oración del penitente. Yes. Hasta el día de hoy han pasado 40 años desde mi conversión. Y he tenido mis altas y he tenido mis bajas, pero la fidelidad de Dios siempre se ha manifestado en mi vida. Nunca me ha dejado, a pesar de que en múltiples ocasiones le he fallado. Pero su fidelidad siempre se ha mantenido ahí. Ese es el Dios que en esta mañana te presentamos. Cuando hay incredulidad, limita la obra de Dios y la sanidad. En Marcos 6, 5 y 6 nos dice la Biblia, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Por eso fue que el Señor no se manifestó más. Él quería hacer milagros, prodigios y maravillas en ese lugar, pero la incredulidad detuvo esa manifestación a salvo solamente en unos pocos que creyeron, y el Señor se manifestó. Eso es. Pero la mayoría no creyeron, y Él mismo se asombró de esa incredulidad de esas personas que vivían en ese lugar. Aleluya. Dice también, en medio de la incredulidad, que trae condenación. Es lamentable. En Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lamentable la incredulidad, porque el Señor te quiere manifestar a tu vida, y por ese obstáculo no puede glorificarse en tu vida. Echa a un lado en esta mañana esa piedra, esa pared de incredulidad, y cree en el Señor. Aleluya. Y vas a ver su gloria en tu vida. Te voy a traer 2 o 3 ejemplos bíblicos donde se manifestó esto. El pueblo de Israel en el desierto, Hebreos 3, se manifestó cuando ellos trataron de entrar a la tierra prometida y no pudieron. La gran mayoría se quedó fuera, prácticamente todos. Pedro al dudar, caminando sobre el agua, y eso se encuentra en Mateo 14:31. Se manifestó de esa manera, Pedro al dudar, caminando sobre las aguas. Eso lo vemos y todo el mundo lo conoce. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, quiero caminar sobre las aguas. Y comenzó a caminar. Y dice, wow, qué bueno, estoy caminando. Pero llegó un momento determinado en que Pedro quitó la vista del maestro y se dejó llevar. ¿Por qué? Por los vientos, por las olas. Y cuando esto comienza a suceder, ¿qué sucedió con Pedro?
comenzó a hundirse. Y eso pasa con nosotros. Podemos llevar 100 años en el Evangelio. Y si cambiamos nuestra mirada de Él, porque estamos atravesando un momento difícil, nos vamos a comenzar a hundir en la situación. No importa el momento difícil que pueda estar atravesando, no importa, sigue poniendo tu mirada en el Maestro. ¿Sabes por qué? Porque si te comienzas a hundir, como pasó con Pedro, ¿qué pasó? Que Pedro, ¿qué? Clamó. ¿Y hubo respuesta o no hubo respuesta? El Señor metió la mano dentro del agua y sacó a Pedrito. ¿Le reclamó el Señor o no le reclamó? Pero eso tuvo que una enseñanza en la vida de Pedro, como pasa con nosotros. No somos quienes para juzgar a Pedro, pero hubo una manifestación de misericordia de Dios cuando le siguió dando oportunidades a Pedro para que siguiera creciendo en él. Mira qué lindo es Dios, que a pesar de que fallamos, que a pesar de que retiramos nuestra mirada de Él, Él no va a retirar la mirada de nosotros. Él se va a mantener fino en nosotros. Aleluya. Y nosotros podemos variar, pero Él no. Él se mantiene íntegro. Aleluya. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Así pasó también con Tomás. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudando de la resurrección. Aleluya. Y esto lo vemos manifestado, ¿verdad? En Juan capítulo 20, de versículos del 24 al 29. Jesús reprendió la incredulidad, pero a menudo fue paciente. Oigan esto, qué lindo. Fue paciente con la duda sincera. En Marcos 9, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Este fue el muchacho endemoniado, que se tiraba al fuego, que se tiraba al agua, que se hacía daño. Y este padre dijo: creo. Pero él quería ir a la segura, y ¿sabe qué dijo? Pero ayuda a mi incredulidad. Fue sincero, fue transparente con el maestro. Señor. ¿Y qué efecto hubo de eso? El Señor se glorificó y libertó a este muchacho. Aleluya. Y así lo puede hacer contigo en esta mañana. Con fe combatimos a la incredulidad. La fe es clave. La fe es el medio de conexión con la gracia y el poder de Dios. Así que si tú no tienes mucha fe en esta mañana, te invitamos a que la practiques y entres en esto tan precioso, en el mundo de la fe. La incredulidad separa y endurece el corazón. Y por eso tú ves tanta gente tan dura, tan indiferente. Se hacen sordos a la voz del llamado del Maestro, porque no creen, son incrédulos, son insensibles. ¿Y sabe qué sucede? Que se hacen daño a ellos mismos. Porque el Señor quiere lo mejor para ti. Para ti, para mí. Y nosotros lo hemos experimentado. Ha sido una bendición
Y ha sido un privilegio extraordinario haber conocido al Señor y haber experimentado su amor, su paciencia, aleluya, y su santidad. Porque cuando nos acercamos a Él nos tenemos que limpiar. Experimentamos su misericordia, eso es precioso, es precioso. Y es lindo, ¿sabes por qué? Porque el Señor se hizo hombre, por eso que es abogado. Y sabe lo que usted y yo padecemos, las situaciones que tenemos que enfrentar. Por eso que Él va a ser nuestro abogado, porque vivió y experimentó lo que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. Aleluya. En Juan 3, versículos del 18 y 19, el que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso fue que Él vino, porque el hombre estaba totalmente perdido. Ahora el hombre tiene la opción, tiene la alternativa de acercarse a Dios a través de Jesús. Tienes esa alternativa y tienes esa libre elección. Tienes que libre albedrío. La incredulidad de Tomás, te voy a hablar un poquito de ella. Dice, de la duda a la fe. Había duda, pero cuando vino el maestro, se pompió de fe. Lo que quería ver, el Señor lo complació. Aquí estoy. Mira, mira la muestra. Eso era lo que tú querías ver. Aquí estoy, físicamente. Desde tu mano. ¿Se hizo qué? Tangible. Aleluya. De la duda a la fe. Vemos la misericordia de Dios con las dudas humanas. Vemos en este proceso una fe debilitada. Aleluya. Y Jesús lo sabía. Jesús conocía la debilidad de Tomás, igual que conoce la nuestra. Porque va a haber un momento determinado en que nuestra fe va a menguar. Y el Señor lo sabe. Pero dentro de ese proceso de que mengua nuestra fe, el Señor nos entiende, así como pasó con Tomás. Y nos va a fortalecer para que cobremos fe nuevamente. En este proceso de Tomás se ve reflejado la desesperación, como pasa con nosotros en situaciones que vivimos, la angustia y un profundo dolor, algo con lo que Cristo se compadece. El Señor nos hace ni ciego ni sordo a tu dolor y a tu necesidad. Al tener su encuentro con Jesús, surge una transformación sobre la fe y la confianza en Dios. Vemos la misericordia de Dios manifestada en medio de la incredulidad de Tomás. Y a nosotros nos pasa en ocasiones en el transcurso de nuestra vida. Van a haber momentos bien difíciles que tenemos que enfrentar. Ese camino lo tenemos que atravesar. No hay atrecho, hay que caminarlo, porque es la única vía para seguir en el camino hasta llegar a Él. Si tomamos un atrecho, ¿sabe qué va a suceder? Nos vamos a desorientar.
Nos podemos perder en el camino, pero si nos mantenemos en ese camino, a pesar de los obstáculos, a pesar del dolor, a pesar de las caídas, y nos mantenemos constantes en todo momento, el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que nos llame o Él llegue en gloria. Él no nos va a dejar, pero nosotros nos tenemos que mantener en Él. A pesar de que nuestra fe en algún momento determinado pueda menguar, el Señor te dice en esta mañana: clama a mí y yo te responderé, dándote evidencia de que no te va a dejar y que va a estar contigo todos los días de tu vida. Señor, te pedimos en esta mañana que tú bendigas a todo aquel que no te conoce. De igual manera, aquel que te conoce, que llega momentos determinados a nuestras vidas donde nos debilitamos, nuestra fe es probada, pero en medio de ese proceso tú nos demuestras que no estamos solos, que estás con nosotros, que tú nunca nos dejas, que te mantienes fiel a nuestro lado, que tú siempre estás presente de día y de noche y de día. Tú te mantienes fiel a nuestro lado. Gracias te damos, Padre bueno y Padre amado, y presentamos a todas las vidas que nos escuchan. Sí, Dios. Creyentes y no creyentes. Sí, Padre. Que aquel que crea, Dios mío, fortalezca su fe en ti. Sí, Señor. Que tú le demuestres que estás con Él en todo momento. De igual manera, aquel que no te conoce, tú, Padre bueno y Padre amado, te glorifiques en su vida. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que aquel que no te conozca abra las puertas de su corazón y te reciba a ti como único y exclusivo Salvador. Santo. Gracias te damos, Señor, y en el nombre de Jesús te hemos pedido esto, Señor. Amén y amén. Y en esta hora, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.